Rusia confirma que el cierre del espacio aéreo en San Petersburgo se produjo debido a un entrenamiento de la defensa antiaérea en la zona. Sin embargo, la noticia generó preocupación por los reportes de intentos de ataques con drones en varias provincias de Rusia. Además, Moscú denuncia que Washington prepara una provocación con sustancias químicas en Ucrania para luego culpar a Rusia. Bastantes informaciones. Primero, desglosar un poco. El Ministerio de Defensa de Rusia ya aclaró lo que en principio eran algunas especulaciones. Comenzar con San Petersburgo y luego el contexto de lo que ha ocurrido en otras regiones. Aquí, en definitiva, se trató de un ensayo entre el Ministerio de Defensa y el sistema de transporte civil, coordinado con el sobrevuelo de aviones militares, Su, MiG, del despegue desde el aeropuerto y coordinar la actividad junto con las autoridades civiles. Entonces, por eso se decide planificadamente cerrar el aeropuerto de San Petersburgo durante el tiempo planificado para este ensayo, al mediodía de esta jornada, y luego se reabre el espacio aéreo. ¿Por qué se habla de que se trataría de alguna actividad militar? Esto básicamente porque en el contexto, en el sur de Rusia, ya se habían efectuado algunos sucesos. Se había registrado así puntualmente en Krasnodar. Se reporta ahí en Tuapse un incidente. Lo mismo ocurre en Adigueya, otro incidente. En el segundo, bueno, en ambos se logra derribar estos objetos que estaban sobrevolando el espacio aéreo de Rusia. Se logran derribar y caen uno en el campo, otro en unas instalaciones, generando algún incendio, pero todo esto logra ser derribado por las fuerzas de Rusia y se logra confirmar, luego el Ministerio de Defensa lo reafirma, que pertenecían a Ucrania. Además, otro incidente, estas son las imágenes de uno de los incidentes, además otro incidente en Belgorod y además otros hechos que han ido ocurriendo durante la jornada. Todo esto en un contexto también de declaraciones políticas donde se ha sostenido por parte de Moscú que los países como Francia, Estados Unidos y Reino Unido están actuando como una alianza y que ya no podemos ocultar que es la OTAN la que está actuando como enemigo de Rusia y en este sentido de facto en guerra con Rusia. Lo ha dicho Dmitry Peskov en este mismo contexto donde la OTAN está entregando armamento, capacitaciones militares ucranianos reiteradamente. De facto, lo ha dicho en efecto Peskov, Mauricio, y recordando que Rusia estaba muy interesada en negociar estas garantías de seguridad para la Federación de Rusia, pero mientras tanto ya está alertando sobre una posible provocación en Ucrania con sustancias químicas. ¿De qué se trata? Bueno, todo esto porque el ex embajador de Estados Unidos en Rusia realizó en el contexto de una conferencia declaraciones que llegan a generar la duda y por eso es que Rusia tiene que venir a aclararlo. Y dice que no le sorprendería si se utilizaran armas químicas, como dice además, ya se utilizó en Siria, atribuyéndolo a Rusia, cuando en realidad la evidencia hemos podido constatar que no ha sido así, sino que las sospechas provienen justamente del otro lado. En esta conferencia, entonces, realiza estas declaraciones y por eso es que desde Rusia vienen a aclararlo y lo hacen de esta forma. Consideramos esta información como la intención de Estados Unidos y sus cómplices de llevar a cabo una provocación en Ucrania utilizando sustancias químicas tóxicas. Esperan que en condiciones de hostilidades la comunidad internacional no pueda organizar una investigación eficaz, por lo que los verdaderos organizadores y perpetradores podrán eludir la responsabilidad y la culpa la atribuirán a Rusia. Creemos que los preparativos están en plena marcha. Bueno, entonces de esta forma respondía a Rusia este tipo de acusaciones que en definitiva carecen de completo sustento. Es una realidad que ahora se oficializa, ¿no? Los occidentales señalan que ellos entregan armas a Ucrania, pero con la condición de no agredir a Rusia. El problema es que no se pueden creer a los occidentales. Fíjese la responsabilidad norteamericana que hoy es realmente indiscutible sobre la destrucción de los gasoductos que abastecían al principal aliado norteamericano de Alemania. Si eso hacen con Alemania, privándole del motor de su economía, la más importante de Europa, y lo niegan,
no se puede creer realmente a las declaraciones de los occidentales sobre esa condición de que las armas modernas entregadas al régimen de Zelensky no pueden en ningún caso, dicen ellos, ser utilizadas contra Rusia. Y no es el primer caso. He visto noticias en estos meses pasados de ataques a ciudades rusas limítrofes con lo que era la frontera entre el Donbass y Rusia, que hoy ya no es la frontera porque Donbass ya es Rusia, pero eran ataques ucranianos contra el territorio ruso. Es normal que Rusia esté preocupada y defienda preventivamente su territorio de ataques ucranianos, en realidad de ataques de la OTAN, con armas de la OTAN, de los países de la OTAN, manejadas supuestamente por artilleros ucranianos. Hay también información de presencia de asesores y de militares de la OTAN en Ucrania, aunque no va a reconocer tampoco la OTAN que eso se produce, ¿no? Después de lo que estamos viendo, el ataque del gran puente que une Crimea con Rusia, un ataque terrorista ucraniano, claramente. Después lo que ha denunciado Seymour Hersh de un ataque de Noruega a Estados Unidos contra Rusia y contra Alemania, absolutamente todo es posible. Ahora, lo que yo sí he observado es que en ocasiones Rusia ha conseguido probablemente disuadir y desarticular preventivamente, es decir, antes que se produzcan ataques ucranianos, diciendo, ojo que sabemos que va a haber ataques ucranianos. O sea que quisiera yo creer que esta declaración del señor Peskov puede tener ese efecto, que los ucranianos digan, ya saben los rusos que vamos a actuar, por lo tanto no actuamos, no hacemos un ataque con armas químicas. Se ha hablado de los misteriosos laboratorios biológicos que son muy preocupantes, no hay evidencias finales sobre el destino de esos peligrosos laboratorios, pero el mundo está en una situación de mucha preocupación, sobre todo por la irresponsabilidad de la OTAN.